Entonces, Ressler, que es uno de estos especialistas, los bautiza como asesinos en serie, sino que cuando se produce un crimen que realmente cala en una sociedad, te cambia todo. Bienvenidos y bienvenidas a Puerto Negro, cuarta temporada del podcast, donde todo crimen tiene su relato. Desde Campus Creativo y con el apoyo también de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad Andrés Bello, tenemos este primer capítulo donde hemos invitado al escritor, publicista, creador de contenidos y experto en crimen, Álvaro Matus. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Tenemos mucho que hablar. Conocí a Álvaro leyéndolo el año pasado con este libro, Psicópatas Chilenos. Lo interesante, pero antes de este libro, que un poco lo sacó a la escena del libro, a la escena, ¿cómo se llama?, más editorial, lo conocemos por tu canal, el canal del crimen. Exacto. Cuéntanos del canal del crimen. 800.000 suscriptores, lo que no es poco, con un contenido variado, basado obviamente en personajes criminales, psicópatas, que es el mundo que te interesa. ¿Cuándo y por qué comienza a interesarte el crimen? Eso es una primera pregunta básica. Y de ahí, ¿por qué el canal? Ya. Bueno, a los 14 años yo empecé a leer acerca, en un artículo por ahí, en estas revistitas del Reader Digest, acerca de los trabajos que hacía Robert Ressler y John Douglas a mediados de los años 70 en Cuántico, en el FBI. Ellos estaban analizando a cierto tipo de criminal que no estaba loco, que no escuchaba voces en su cabeza, que no recibía órdenes divinas o de extraterrestres como para salir a matar. Claro. Entonces, Ressler, que es uno de estos especialistas, los bautiza como asesinos en serie, que son personas, digamos, que van cometiendo crímenes de manera continua, pero con periodos de enfriamiento entre uno y otro, con una cantidad mínima de 3 víctimas. Muchos de estos sujetos no padecían de esquizofrenia, como te decía, sino que eran psicópatas y que eran un tipo de criminal bastante particular porque las motivaciones de sus crímenes iban más orientados, por ejemplo, a impulsos sexuales desviados, como podría ser la necrofilia, o por ejemplo para obtener algún tipo de beneficio, y que no se condecía, digamos, por los motivos tradicionales por los cuales mata mucha gente. Y resulta que al leer estos estudios acerca del comportamiento y la mentalidad humana en contextos, por ejemplo, de crímenes de esta magnitud, me empieza a interesar el tema de la criminología. No tanto por crímenes relacionados, por ejemplo, con mafia y ese tipo de cosas, sino más orientado a asesinos del calibre de Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, claro, a ese tipo de asesinos. Y ahí me empiezo a meter desde los 14 años, como te decía, y bueno, conseguir acá material era imposible en ese entonces. Estamos hablando antes de Internet. Una pregunta. Generalmente en este podcast hablamos de la influencia cinematográfica y literaria. Tú aquí partes con estudios, te interesa el tema específicamente, 14 años. ¿Por qué crees que está esa ¿qué influencia hay dando vuelta? Yo creo que al igual que muchas jóvenes de nuestra edad, jóvenes en ese entonces, las películas que uno veía, por ejemplo, de, no sé, pues Jason, Freddy Krueger, claro. Todo ese tipo de cuestiones, que el cine slasher de los 80 estaba como muy en boga todavía. Nosotros lo estábamos consumiendo a principios de los 90. Yo creo que por ahí a mí me empezó a interesar esta temática media oscura, pero siempre me surgía la duda de dónde estos guionistas o estos escritores se les ocurría la idea de crear estos personajes que finalmente eran asesinos en serie, claro, pero que eran inmortales, con capacidades incluso paranormales, características paranormales. Y claro, resulta que todo justamente este cine slasher de los 80 viene influenciado por la figura de los asesinos en serie en los Estados Unidos a mediados de los 70. Sí. Entonces ahí se hace un link interesante también como para analizarlo a nivel histórico y contextual. En tu parte biográfica está entonces posteriormente el cómic, está el dibujo como tal, el monstruo.
el monstruo es la previa, es la metáfora generalmente de estos monstruos. Como también está ese tránsito entre el monstruo real o estos personajes asesinos criminales y el monstruo imaginado. Claro, lo que pasa es que yo, por ejemplo, cuando saqué el primer libro acerca de este tema, yo justamente hacía como ese paralelismo, porque a nosotros se nos enseñan estas figuras monstruosas de criaturas que matan, que comen, que... Claro. Pero resulta que si tú te empezás a tirar como para atrás, como para ver la historia, estos monstruos están creados como en la Edad Media. Hay un bestiario de Edad Media. El ogro, el hombre lobo, las brujas... Pero esas historias finalmente la gente la contaba para alertar a la población de que andaban, merodeaban este tipo de sujetos que eran asesinos en serie. No sé, pues el cuento de la Caperucita Roja, la analogía de este lobo que se mete en la cama de la abuela, que se come a la abuela que está esperando a la niña, no es para que los chicos le tuvieran miedo a los lobos necesariamente. Era alguien que tenía características... por ejemplo, de un abusador o de un asesino. Entonces, todas estas criaturas o este bestiario que bien mencionas, que está a lo largo de la historia en películas, en cuentos y todo eso, viene de casos reales de asesinos. Y de ahí me contabas que empezó el canal. Pandemia mediante, gustos tuyos. ¿Cómo surge un canal hoy día? El canal de YouTube es como algo un poquito más masivo, pero en el 19-20 que empiezas tú, ¿cómo ves ese nicho y por qué te interesa y cómo lo sostienes? Básicamente yo había escrito un libro antes acerca de este tema y empecé a notar algunos canales de España, de México, de Argentina, incluso un canal chileno que estaba tomando las mismas biografías que yo había escrito acerca de esta temática y las estaba replicando sin darme crédito. Entonces yo decidí hacer mi propio canal, grabé los audios, hice los videos, pero estuve 6 meses con el canal oculto porque me daba vergüenza. Yeah. Yo decía, no tengo voz para esto, no tengo las capacidades como para hacer un video realmente, por último, semiprofesional. Pero llegó un momento en el cual yo lo tuve 6 meses oculto el canal y dije, ya, ¿sabes qué? Lo voy a liberar y si a la gente le gusta bien, si no, no. Y empecé a darme cuenta, a diferencia de lo que ocurre cuando uno escribe un libro, que el feedback es mucho más rápido. Yo lo publiqué y a los 5 minutos ya tenía 200, 300 comentarios y también eso ayuda mucho. Cuando la gente te dice, oye, ¿sabes qué? Me encantó tu video, publica otro y todo eso, te empieza a envalentonar dentro de la plataforma. Y finalmente ahí empezó a agarrar vuelo el tema. Yo no sabía, por ejemplo, que YouTube monetizaba, no tenía idea de nada. Yo lo único que quería era que difundir mi trabajo y al día de hoy se transformó en un trabajo. Claro. Así que fue espectacular la evolución que tomó el canal y darme cuenta que había mucha gente que efectivamente tenía los mismos intereses que yo. Porque acá en Chile... si bien ahora hay un amplio abanico de posibilidades, antes tú no te topabas con gente que estuviera como 100% interesado en esto, más allá del éxito rotundo que significó, por ejemplo, Mea Culpa, que la gente lo tenía como nuestro... Crecimos con eso. Ese era nuestro True Crime. Nuestro True Crime era Mea Culpa. Había hay un programa brasileño también, antes de Mea Culpa, que por ahí también está el referente de ellos mismos. Yo me acuerdo que, por ejemplo, de repente en esta serie que se llama Misterios sin resolver, de repente hablaban de algún tema criminal. Sin querer escaparme, me llama la atención lo que dices tú, no tenías la voz. ¿Cómo se crea la voz? Y disculpa que salga de la escena tanto del crimen, porque pienso en el relator de fútbol, pienso en los stand-uperos que también veo. Encontrar una voz, el profesor, ¿quién es el personaje público? ¿Cómo encontraste esa voz? ¿Cómo la puliste o fue solamente ensayándola, probándola? Yo creo que cuando yo leo, tengo esa voz. Ya. Cuando estoy leyendo y trato de... Esa es la voz que tu inconsciente que te lee. Claro. También traté de pensarlo un poquito en que, no sé, pues nosotros los chilenos tenemos una forma bien particular de hablar, rápida, nos comemos algunas letras, y yo siempre pensé esto enfocándolo en público español o mexicano, no en el chileno. Claro. No sé si veía mucho potencial ahí en el público chileno porque me daba cuenta que, por ejemplo, si yo buscaba un libro de esta temática, no había ni uno solo, ni uno. Yo recuerdo haber encontrado un libro en el año 2000
de René Vergara, que era de los años 60, 50, exacto. no había más. Uno tenía los referentes revista Bea, bueno, los Alfonso Alcalde por ahí también, pero muy poco, o sea, con muy poco. Incluso hasta el relato policial parte tarde con Díaz de Terovich en los 80, siendo que otros países tenían una tradición un poquito más espesa. Claro, y en ese entonces uno buscaba libros, porque ahí era donde tú efectivamente te podías basar, digamos, como para hacer una investigación de un caso. Entonces, yo cada vez que quería investigar de algo, tenía que conseguirme algo desde afuera. Claro. Y hoy día como formato hablamos del True Crime. Tú hiciste True Crime antes de definirlo. Ha existido siempre, hay un referente, pero la definición hoy día de True Crime es más popular. Tú empezaste a trabajar antes del True Crime como lo conocemos hoy día, ¿o no? Claro, igual yo, por ejemplo, como que veo que debería hacerse como una diferenciación. De repente veo algún tipo de contenido que se llama True Crime, pero que va más ligado netamente al entretenimiento. Perfecto. Lo que hago yo también es entretenimiento, estoy en YouTube. ¿Ya? ¿Cuál sería ese matiz? Que trato de acercarme un poquito más a los conceptos de la criminología. Okay. Trato de mostrar un poco, por ejemplo, estudios relacionados que a lo mejor a alguna persona no le va a interesar, porque hay consumidores de True Crime que si no sale tanta sangre o el asesino no mata a tantas víctimas, entonces se le hace aburrido. Claro. Yo he visto gente, público de mi canal, que de repente me dice, pero es que este mató 5 nomás, mejor debería subir este otro que mató 300. Y es como, pero es que ese no es el punto. A mí me interesa contarte el contexto, los perfiles psicológicos que hay detrás, que fueron evaluados por especialistas, lo que ocurrió, por ejemplo, después del juicio, el impacto a nivel mediático, a nivel comunicacional, cómo influyó esto en los medios. Y creo que todos esos elementos en torno a un crimen lo hacen como una historia mucho más interesante que netamente estarte contando cómo el tipo le cortó el brazo, la pierna, ¿me entendí? Sí. Creo que todo eso es importante también, no es netamente cosmético, sino que cuando se produce un crimen que realmente cala en una sociedad, te cambia todo. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando asesinaron a Hans Pozo, la cantidad de correos que te llegaban al mail con un PowerPoint con la foto era espeluznante. Claro. Y eso marcó un precedente, porque el día de hoy sería un meme, a lo mejor sería algún tipo de publicación en Instagram. En ese entonces fueron PowerPoint que te mandaban. Eso me interesa. El morbo, la crueldad, ¿por qué consumimos ¿Qué crimen? Digo, estamos en un podcast sobre el tema. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Por qué le va bien al contenido tuyo? Morbo, insisto. Una de las ideas que yo tengo es como que el espectador siempre intenta ver que hay una frontera donde tú no estás. Lo que está pasando es del otro lado. A otro le pasó, pero a ti no. Tú estás en un lugar seguro. ¿Dónde transitas tú? ¿Por qué crees que le va bien este contenido? Mira, indudablemente hay un tema de morbo, no hay que negarlo. También hay una cuestión de curiosidad. Yo, por ejemplo, estudio este tema por curiosidad. Claro. Siempre me ha fascinado. También hay una cuestión de colocarse de empatía, creo yo. Por ejemplo, hay unos estudios que son relativamente recientes que indican que muchas de los que consumen este tipo de contenido son mujeres, ¿ya? Pero más que decir, no, es que las mujeres son psicópatas, alguna cosa así, es porque las mujeres sienten más empatía. Y cuando tú te enfrentas a estas historias, cuando empiezas a profundizar, no netamente verlas por encima, te encuentras, por ejemplo, con la vida de la víctima, que tuvo la desgracia de cruzarse con este victimario que le quitó la vida de una forma terrible, pero también cuando se empieza a profundizar en el asesino, se cuenta su infancia, su adolescencia, y en muchos de estos casos son infancias bastante complejas, donde sufrieron abandono, abuso y todo este tipo de cosas. También hay una ilusión por ahí, ligada a la hibristofilia, en donde se menciona, por ejemplo, que muchas mujeres sienten atracción por este tipo de criminales. Podemos hablar de un Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, incluso a pesar de que él era homosexual, también despertó mucho interés en mujeres, Richard Ramírez, y es porque también los ven como un macho alfa, como un tipo que domina al resto, alguien a quien ellas tal vez en un contexto idílico podrían rescatar de ese camino de maldad, y al mismo tiempo mucha inseguridad y baja autoestima, pensando que tal vez un tipo despreciado por la sociedad como un asesino en serie va a ser la única persona que va a sentir algún tipo de aprecio por ellas. Claro. Entonces son como varios elementos que pueden influir a la hora de preferir este contenido en general. Ya nombré psicópatas chilenos y ahora estabas con psicópatas del mundo. Vamos a hablar específicamente del libro. Pero en ambos casos, yo creo que te toca sientes
la necesidad de hacer una poética o una defensa de por qué te interesa el tema. Entonces en el primer libro dice, habla sobre los protagonistas, dice: sus protagonistas no son personas dignas de admiración. Esa es una primera definición. Pero sus mentes, tan perversas como complejas, despiertan nuestra curiosidad cada vez que un horrendo caso criminal aparece en los noticieros. La admiración, estos personajes intentan ser leyenda, la espectacularización, de hecho, que también es otro tema, pero la curiosidad, y ahí está un poquito el morbo. Y por otro lado, tú dices, en el último libro, tengo la esperanza de que un mayor conocimiento sobre este complejo y aterrador fenómeno no solo nos ayuda a entenderlo mejor, sino también pueda contribuir a prevenirlo o a su prevención. ¿Cómo lees entonces esa idea entre tu gesto, tu trabajo con el crimen, tiene que ver obviamente con una curiosidad social, pero también con una intención social de prevenir en algunos casos? Yo creo que la cuestión está en los detalles. A mí me gusta mucho, por ejemplo, profundizar en la infancia de estos sujetos, en la juventud de estos sujetos, ver algunas, como se les dice ahora, como estas red flags en algún tipo de comportamiento que a lo mejor nosotros no lo asociamos necesariamente a la conducta de un psicópata o un asesino en serie. Pero claro, efectivamente muchas de estas cosas van de la mano. Por ejemplo, esa capacidad de persuasión que tienen, porque hay muchos prejuicios con respecto a este tipo de criminales. Estamos hablando de casos bien extremos, eso sí, ¿ya? Pero por ejemplo, uno piensa que un asesino en serie va a andar botando espuma por la boca y va a tener los ojos desorbitados, y muchas veces son personas completamente funcionales, que viven, que tienen una familia, que tienen un trabajo estable, que son excelentes vecinos, y de repente le encuentran 10 cadáveres debajo de la casa. Claro. Entonces, romper un poquito con ese prejuicio de que tal vez todos los asesinos van a ser como monstruos, y también romper con el otro prejuicio de que no todos los asesinos van a ser un Ted Bundy. Claro. Un tipo que va a andar bien vestido, que va a ser un galán, que va a ser un seductor, porque la banalidad, la maldad es mucho más banal de lo que nosotros esperamos. Finalmente son personas comunes y corrientes, ordinarias, que pueden cometer este tipo de crímenes. Entonces, dejar en evidencia un poco estos perfiles criminales, tal vez alguien que después quiera estudiar acerca, no sé, por psicología, psiquiatría o alguna rama ligada a lo forense, puede tener un espectro de que no todos los asesinos son como nos muestran en las películas, claro, o en las series. También, como te decía, hay comportamientos que nos pueden llamar la atención si tú ves una de estas historias y empiezas a notar ciertos patrones de comportamientos repetitivos, como por ejemplo que desde pequeños torturan animales y matan animales. El día de mañana, si yo tengo un hijo, un sobrino, y veo ese tipo de comportamiento, darme cuenta que eso no es normal, claro, y que es peligroso. Claro. También ahora, no todo comportamiento, o sea, se puede identificar ciertos comportamientos en estos personajes, pero no toda persona que tenga esos comportamientos va a terminar siendo un asesino. También implica, hay otras variables ahí. Definitivamente. Una cosa no quita la otra, pero claro, hay algunas cosas que son más alarmantes que otras. O sea, yo te diría, por ejemplo, que la tortura y el maltrato animal, matar animales desde claro, pequeño, yo creo que es una de las más graves, porque eso habla de una carencia de empatía. Hay un libro de psicópata, se me olvidó el nombre, de editorial LOM, de se me olvidó el psiquiatra. Rodrigo Dresner. Rodrigo Dresner, gracias. Que él finalmente dice que casi muchos de los casos, varios de los que también trabajas tú, sobre todo los chilenos, se identificaron patrones finalmente que se podrían haber prevenido, como decías tú también. O sea, habla de que finalmente hay que estar atento a esta... Claro, tampoco descartarlo del todo, pero no sé, por ejemplo, por hablarte un caso famoso, Jeffrey Dahmer, claro, no torturaba y no mataba animales. Lo que él hacía era recoger los animales que estaban muertos en la carretera, y con ellos experimentaba y cuidaba los huesos y los coleccionaba. Pero la mayoría de los asesinos sí tienen este tipo de conducta. Hay algunos que, de hecho, pasan completamente desapercibidos porque no muestran esos comportamientos tan extraños. Pero yo creo que siempre es bueno tener una radiografía y tener en claro que todos estos sujetos, todos estos tipos que son criminales o psicópatas me refiero a psicópatas que cometen crimen y todo eso, tienen una forma distinta en todos los aspectos, desde su infancia, claro, su experiencia, no sé si es que tienen algún tipo de trastorno, enfermedad mental, son todos distintos. Podemos encontrar algunos puntos en común, pero siempre va a ser muy variado. Es muy difícil que no hayan sido distintos.
Acá tuvimos también, en la nota de autor del libro, también hablas de la crítica que se te ha hecho, o un periodista específicamente tú dices, que se te criticó por la apología, y lo hablábamos delante, como que también se tiende a pensar que porque no interesan los relatos criminales se romantiza al criminal. ¿Por qué nuevamente, cómo das vuelta esa idea de la apología finalmente? Y la otra idea es que se termina revictimizando en ocasiones. Claro. Pasó el caso, no sé, el caso de la serie Matute Jones hoy día también, como que casos también que están muy cercanos en ocasiones. Claro, todo eso va a variar porque depende también de la víctima. O sea, yo me he encontrado con los familiares de las víctimas. Hay personas, por ejemplo, que luchan porque el caso sea visibilizado. Porque esa es otra tendencia, claro. Claro, o sea, oye, mataron a tal persona de mi familia, yo quiero que esto salga a la luz para que se haga justicia y que no sé, por último se recuerde a mi familiar de tal forma. Pero hay otras personas que prefieren que eso no se vea. Claro. Es información finalmente pública, estas cuestiones igual se conocen. Yo creo que lo mejor que uno puede hacer en estos casos es que vaya a estar contando historias criminales que implica meterse de repente en situaciones bien complejas, sobre todo con los familiares de las víctimas, y por qué no decirlo, con los familiares de los victimarios también, porque de repente se les apunta con el dedo y de repente ellos no son tan responsables de lo que ocurre con esta persona, ¿cierto? Es tratar de ceñirte a las fuentes más fidedignas posibles. Claro. Tratar con respeto, no necesariamente empezar a enarbolar, o sea, a crear como esta narrativa de que el asesino era extremadamente inteligente si es que no contamos con la fuente que te lo acredite. O sea, definitivamente a lo mejor tomar el comentario de un profesor que hizo digamos que declaró este tipo de cosas, pero uno está tratando de crear una narrativa en torno a una persona que es nefasta, que hizo crímenes tremendos, me parece incorrecto. Y al mismo tiempo no banalizar el tema del crimen, no romantizarlo. Claro. No es algo admirable lo que estos sujetos hicieron. Y eso viene un poquito de la mano con todo lo que ocurrió en cierto periodo en los Estados Unidos cuando el asesino en serie se transformó en una especie como de producto de marketing. Claro. Ahí hay una lógica de la espectacularización del crimen, la mediatización del crimen. Yo lo leo también previamente con Eric Hobsbawm, que trabaja en Los bandidos del siglo XIX, donde siempre el bandido quiso ser leyenda. Hoy día los bandidos, y hoy día hay Noah Vázquez, que trabaja en la narcocultura, también habla de la espectacularización del narco. ¿Qué pasa también con ese vínculo con la mediatización, con querer ser visto? Una de mis películas preferidas, Asesinos por Naturaleza. Ellos iban dejando una marca, dejaban siempre, estoy hablando película, dejan a alguien vivo. Entonces, yo creo que hay una puesta en escena. ¿Qué podemos encontrar en estos personajes en cuanto a la espectacularización, pero también a las formas de ejecutar sus crímenes en estos 13 casos que presenta en este último libro? Mira, todos los asesinos que quieren dejar una marca, de alguna u otra forma, hay una necesidad de llamar la atención, es por su naturaleza en muchas ocasiones, porque son psicópatas. El psicópata siempre quiere llamar la atención, ser el centro de la atención, y cuando cometen crímenes pueden dejar huella porque ellos quieren diferenciarse del resto de los asesinos, porque quieren producir terror, o porque lo que ocurre en el momento del crimen obedece a ciertas conductas que ellos tienen para cumplir su fantasía sexual, por ejemplo. O sea, hay un asesino existe uno que se llama Jerome Brudos, que él, su fetiche eran los pies de las mujeres, ¿ya? Pero él tenía que cortar el pie de la mujer y meterlo dentro de un zapato de tacón. Entonces, evidentemente, dejaba un modus operandi, una firma asesina con la víctima amputada. Claro. Eso no era porque él quisiera llamar la atención de la policía, eso era porque formaba parte de su fantasía sexual. Entonces, todos los asesinos tienen como ciertas formas de cometer sus crímenes y de alguna forma ellos fantasean con convertirse en alguien famoso. BTK, que es uno de los asesinos que aparece en este libro, cometió crímenes en los años 70 y 80. ¿No? 60, 70 y en los 90 cometió otro crimen antes de que Ted Bundy comenzara a matar, y él estuvo más de 30, 40 años en libertad, no lo podían atrapar, y resulta que llega un punto en el cual él dice: ¿sabéis que yo merezco ese reconocimiento?
Él ya vivía con su familia, era una persona que estaba integrada a la sociedad y él empieza a mandar cartas a la policía para recordarles que él era el asesino de Wichita, Kansas, hace 3 décadas atrás y que merecía que le hicieran reportajes en televisión, en los periódicos, y finalmente así lo atrapan. Ahí digamos, esa necesidad de controlar al resto, de llamar la atención, finalmente lo termina. Desde una lógica más literaria, la mía, pienso en el crimen. Por algo partí con esta bajada del podcast. Todo crimen tiene un relato. Eso también, por algo también llama un poco la atención. El crimen de la literatura, porque son estas vidas tienen algo que contar, quieren ser vistos, quieren ser narrados, ¿o no? Exacto, sí. Y este carácter humano, bueno, el sadismo torturador de David Parker, el carisma de Ted Bundy, todos van teniendo como algún fanatismo religioso. Bueno, traté de detallar algunos casos específicamente. Todos tienen también ese rasgo paradójico. Nos gustan los relatos porque son contradictorios, paradójicamente monstruoso y humano. O sea, también ahí hay como una beta, ¿o no? Claro, o sea, definitivamente no todos son 100% monstruosos. Sería súper fácil para nosotros contar con alguna prueba de ADN, con alguna marca de nacimiento, con un ícono en la cabeza como para identificar a este tipo de sujeto y decir, ya, este tipo es definitivamente malo, un monstruo, sino que tienen comportamientos que a nosotros nos hacen dudar. Si esa es la cuestión, no es una cuestión de blanco y negro, nunca ha sido así. Esta es una cuestión de grises, pero hay algunos tipos que efectivamente se acercan más al negro y que tienen formas de actuar que no son compatibles, digamos, con ningún tipo de sociedad. Solamente psicópata chileno me llamó la atención de los personajes que son criminales de a pie o desconocidos, pero pones un caso, el de Miguel Krasnov, ese me llama la atención, que me mete bulla, digo, porque es el diferente. ¿Por qué optaste por meter a Miguel Krasnov en estos otros personajes donde hay psicópatas? No estoy diciendo que no lo sea, pero que son de casos más cotidianos, de otro. Mira, el requisito que yo tomé en cuenta para incluir criminales, digamos, que ya hayan sido procesados y todo eso, en este libro, fue que los especialistas que lo entrevistaron, que lo evaluaron, llegaran a la conclusión de que tenían rasgos psicopáticos. Perfecto. ¿Ya? Y Miguel Krasnov, considerando que es uno de los criminales que tiene la mayor cantidad de años... Claro, más de 500, ¿no? No, son más de 1000. Más de 1000, ya Más vamos. de 1000 años tiene de condena. Encajaba. Yo la verdad es que tuve bastantes dudas de si incluirlo o no, pero en cierto punto, cuando empiezo a investigar su historia, me doy cuenta de que él efectivamente ejercía tortura física, siendo que él no necesitaba hacerlo, porque tenía otra gente que podría haberlo hecho por él. Esa cercanía, esa necesidad de humillación, de control y disfrutar el dolor ajeno, lo coloca al nivel, por ejemplo, de otros criminales, digamos, que se incluyeron en este libro y por lo menos los que yo he tenido que investigar siempre. Sin quererlo, pero yo creo que lo tiene un poco claro, hay una suerte de cartografía nefasta, necrológica, que está haciendo Chile. Y como me contaba, y vamos revisando acá, bueno, está Juan Fernando Hermosa, que en tu canal tiene más de 2 millones de visitas, o sea, también pero Ecuador, México, tú querías, bueno, España, pero se te dio más Latinoamérica, Estados Unidos, digamos que tienen la matriz de estos personajes, pero también Rusia. Digo, hay uno podría ir armando una cartografía, tal vez es una secuencia final que podría hacer, es como cómo funciona esto a esta escala territorial, ¿cómo uno lo podría pensar? Porque de esos casos, háblame de Rusia y también por qué esta idea también de recorrer distintos países, porque también la idea también es cómo leer estos crímenes según su contexto, creo yo. Es que todavía hay mucho prejuicio, como te digo, respecto a este tema. Imagínate que el tema de los asesinos en serie todavía está cambiando. Esto partió como concepto a mediados de los años 70 y todavía el FBI está cambiando algunos conceptos básicos. Entonces es un fenómeno que todavía hay muchas sociedades que no lo asimilan. Yo te aseguro que, por ejemplo, en otros países está lleno de asesinos en serie y no tienen, las autoridades no tienen idea porque no existe como concepto. Colombia, la gente dice, no, pues los asesinos en serie son de Estados Unidos.
Pero claro, porque todos los estudios de criminología te indican, por ejemplo, que los grandes asesinos en serie de la historia surgen en las grandes urbes. Pero claro, esos estudios se hicieron en Estados Unidos y Europa. ¿Y qué pasa en sitios rurales? Como por ejemplo el caso Javed Iqbal, que en Pakistán, que mató a 100 niños. O están los casos de Garavito, que mató a 215, Pedro Alonso López, que mató a más de 300, y que son en lugares como por ejemplo Colombia, Ecuador, claro, Perú, donde los estudios criminológicos, los grandes estudios de criminología no han llegado. Entonces, la idea de este libro en el fondo es mostrar que este tipo de sujetos existen en todas partes, y no porque no se estudie el fenómeno en ciertos sitios no va a existir. También había una cuestión, por ejemplo, que nosotros repetíamos como mantra, que estos asesinos, por las películas, por las series y todo ese tipo de cuestiones, existían prácticamente en Estados Unidos y nada más. Y resulta que la ex Unión Soviética tuvo una cortina de hierro informática que no permitía que este tipo de historias criminales salieran a la luz, porque quedaban muy mal paradas las autoridades. Entonces, claro, el fenómeno no se estudió, y cuando cae la Unión Soviética, todas estas historias empiezan a aflorar, porque Gorbachev en ese entonces también coloca esta cuestión de la perestroika, la libertad de expresión en los medios de comunicación, y empiezan a darse cuenta que la sociedad estaba a merced de muchos sujetos que cometían crímenes y no tenían idea. Había un lugar en Novokuznetsk, en Rusia, donde la gente hablaba de un mutante que andaba comiendo niños en cerca de un río. El río, no recuerdo el nombre del río, pero aparecían cadáveres, restos ahí, y era un asesino en serie. Y la gente era tan ignorante que no entendía que se trataba de una mujer que iba a buscar niñas a un mercado y se los llevaba al hijo, y entre los dos los mataban y se los comían, y se deshacían de los cuerpos y los tiraban al río. Entonces, no comentarle a la gente, porque las autoridades estaban al tanto que estaban desapareciendo estas niñas, no comunicar esta información fue fatídico. Este sujeto, Alexander Spesietsev, junto con su madre, mataron entre 82 y 84 niñas. Y esa historia nosotros no la vemos en Hollywood, no vemos una serie, nadie sabe nada. Claro. Oye, quería recomendar entonces tus dos libros, Psicópatas Chilenos y Psicópatas del Mundo. Un trabajo serio. Al principio, cuando lo iba a empezar a leer, creí que tenía que ver con algo de morbo. Yo creo que hay una especie de crónica con datos criminológicos, un buen tratamiento, no exacerban el morbo, me parece que están muy bien construidos. No sé si nos quieres presentar un poquitito de por qué tendríamos que leer este último libro. ¿Qué tiene? Es un recorrido por 13 historias que la verdad es que hay algunas que son bastante conocidas, que nosotros ya las vamos a identificar de inmediato, por ejemplo Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, el Zodíaco, pero que de repente esto va en orden cronológico, pero al mismo tiempo escalando en perversidad, como para darnos cuenta de que estas historias que nos cuentan una y otra vez como mantra no son las peores, que también hay muchas más víctimas de estos sujetos, y que nosotros podríamos llevarnos una sorpresa al darnos cuenta, por ejemplo, que existen asesinos como el último caso, que es el caníbal de Atizapán, que es uno de las historias criminales reales más espeluznantes que yo he visto en el último tiempo, y te produce una sensación de indignación, porque las autoridades muchas veces fallan, y en ese caso, y en muchos de los que se presentan en este libro, fallaron grotescamente. Queremos agradecer tu participación. Tenemos algunos regalos de nuestra una bolsita de Puerto Negro, libreta y por ahí un autoadhesivo de Puerto Negro para muy que no. Muy agradecido. Muchas gracias por esta visita y cerramos este primer capítulo. Somos Puerto Negro, cuarta temporada, capítulo 1. Vemos en cada crimen vemos un relato, y muchas gracias al Campus Creativo y a la UNAV y a Circulab de publicidad que nos están ayudando en la producción del programa. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias por la invitación.